Hoy voy a hablar de Bolivia, de Ecuador y de Perú, porque hay una investigación que es un paraguas sobre estos tres países, una idea más que pertinente en estos momentos de la historia latinoamericana. Quiero dar la bienvenida, que sí está de regreso, como dice la cueca, a John Crabtree, a quien escuché en alguna conferencia hace algunos años. John, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Claudia. John, interesado, investigador en varios campos, pero hay que subrayar conceptos como democracia, partidos políticos, Sí. movimientos sociales, extractivismo y el cóctel de todo esto que es explosivo y es muy interesante. Y está a mi izquierda Jonas Wolf, profesor de ciencias políticas, muy centrado en conflictos intraestatales, que también tiene un interés particular en estos tiempos en América Latina. Y está con nosotros, estoy segura que sí, Francisco Durán, que nos dejó el 2023, sociólogo, se ha dedicado a trabajar el poder de los empresarios y ha sido, como decía hace unos instantes, una columna vertebral para esta investigación. Así que convencida de que está con nosotros, agradecida Claro. también con este investigador por su trabajo, las gracias a los tres. ¿De qué estoy hablando? Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú, un estudio comparativo. Acá yo tengo, y usted tiene en su pantalla, la versión en español y tengo una muy linda edición en inglés que ha sido publicada. ¿Cuándo es la primera edición de este texto? El año pasado. Año pasado, así que está salidito del horno. Creo que es un texto obligatorio para quienes están en la academia y intentan comprender la región, y es obligatorio para nosotros, los que estamos interesados en lo que está sucediendo en nuestro país. Antes de ingresar a este texto, quiero comenzar preguntando por la historia de esto. Entiendo que ha habido primero un encuentro, no sé si nos puede ayudar Jonas a entender la misma historia de este texto. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo juntan este texto que ha salido tan redondo? Sí, fue a partir de un congreso que tuvo lugar en Lima en el 2019, si no me equivoco, Sí. coorganizado por Paco Durán, precisamente, y John participó, yo participé, y era precisamente un congreso sobre esta temática en la región, ¿no? El tema de las élites económicas, su poder en América Latina, y había muchas presentaciones sobre casos individuales. Y nosotros nos dimos cuenta, ¿no?, que, por un lado, eso es muy interesante, importante, estudiar países individualmente, pero que en particular en la región, digamos, de los Andes centrales, ¿no?, había muchas cosas en comunes, también muchas diferencias interesantes, ¿no? Claro. Y entonces surgió esa idea de cómo combinar nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, que tenían un enfoque más en diferentes países, ¿no? Para tratar sí, de elaborar este libro realmente, bueno, a 6 manos, ¿no?, conjuntamente. a 6 manos. Y es lógico, hablando de 6 manos, de juntar las manos bolivianas, ecuatorianas y peruanas. Lo hacemos cuando hablamos de las características históricas, de las características culturales, cuando miramos la música, cuando miramos la calidad de la gente. Hay estructuras básicas que ponen bajo un mismo paraguas Bolivia, Ecuador y Perú. Lo que me parece interesante y diría novedoso, por lo menos para lo que se discute en medios de comunicación, es este enfoque, el rol político de las élites económicas. Entendemos a menudo por separado lo que sucede en los procesos políticos, lo que sucede con los partidos políticos, con las fuerzas políticas, con los liderazgos y de manera paralela los movimientos sociales, por dónde van las votaciones. Pero ¿dónde está la empresa? A la empresa la ponemos a un lado, como los intereses económicos de un país durante un gobierno. Lo que
para mí es novedoso, es ver el papel político de las élites económicas. Por eso este texto se llama Estado y Poder Empresarial, porque el poder empresarial muchas veces quiere limpiarse de la política y no hay nada más atravesado por la política que las fuerzas económicas, ¿no, Por John? supuesto. No, se trata de un esfuerzo de balancear un poco. En la literatura académica en los últimos tiempos había mucho enfoque sobre los movimientos sociales, sobre todo en Bolivia y Ecuador, por razones obvias, ¿no? Entonces, nuestro intento es de un poco equilibrar esto. Hay muy pocos estudios sistemáticos sobre cómo las élites empresariales afectan a la política, cómo influyen en la política, porque todos tienen que promoverse, tiene que protegerse, tiene que influir en la toma de decisiones estatales, ¿no? Entonces, la política es así, ¿no? Es un balance de estos distintos esfuerzos y nosotros creemos que la democracia implica cierta igualdad, ¿no?, de acceso a las decisiones del Estado. Entonces, eso es el enfoque del libro, es un poco ver en distintas coyunturas y en distintos países cómo este balance se ha ido manifestándose, ¿no? Y yo creo que a pesar de los aspectos en común de los varios países antes de los centroandinos, hay marcadas diferencias, sobre todo en el último tiempo, ¿no?, en los últimos 20 años. Ustedes han hecho un seguimiento histórico y me animaría a citar estos procesos, ¿no? Hay 3 modelos de desarrollo económico que se han sucedido: la industrialización y la sustitución de importaciones. Estamos hablando de los años 50 a 70. Sí. Luego viene el neoliberalismo con mucha propaganda, con muchas luces entre los 80 y 90, y luego la crisis del neoliberalismo también con mucho volumen para dar paso a esta otra etapa, la del post-neoliberalismo a partir del año 2000, y a esto hay que añadirle el tiempo de pandemia que también va a estructurar, va a moldear y va a definir este recorrido de desarrollo económico. Y poner estos hilos históricos con 3 países ya comienza a complicar la cosa porque no son los mismos procesos. Perú, Bolivia y Ecuador, ¿con qué se han encontrado? Sí, precisamente si vemos, y tal vez enfocando las 2 fases, como la fase neoliberal y la post-neoliberal, ¿no? Si vemos los 3 países, hay unas trayectorias de convergencia y divergencias bien interesantes, ¿no? Porque vemos que en el neoliberalismo empieza con Bolivia, ¿no?, en el 85, la aplicación de este modelo neoliberal de manera bastante radical, El ¿no? presidente del 85, Víctor Paz Estenssoro, decía: Bolivia se nos muere. Y sí, creo que estaba dando un giro. Así, ¿no? En una crisis abierta, ¿no? Obviamente. O como la respuesta era la aplicación bien radical, ¿no?, del modelo neoliberal. Y en Perú observamos también la aplicación bien radical del neoliberalismo un par de años después con Fujimori. Otro contexto político, ¿no? Y lo interesante es que Ecuador es diferente en este caso. En Ecuador, sí, en este periodo había presidentes abiertamente neoliberales, pero nunca eran capaces de aplicar este modelo de esta manera, ¿no? Había mucha más resistencia, e incluso élites económicas, mucha más también resistencia por parte de las mismas élites, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, un contexto importante es el previo, ¿no? En el caso de Bolivia y Perú hay un intento de dar respuesta a la crisis de los 80, a la crisis de la deuda, etcétera, con recetas más heterodoxas, ¿no? Si se quiere, más progresistas, ¿no? Y esos intentos llevan a profundizar la crisis, ¿no? La crisis hiperinflacionaria, ¿no? Y dan lugar a una conflictividad también muy alta, y en las élites económicas empujan a las élites a unificarse, a organizarse mejor y devolverse actores claves en la resistencia frente a estos hacer fuerza, gobiernos, ¿no? Como actores bien políticos. Y eso es un factor que facilita después la conformación de alianzas, ¿no?,
más fuertes con la capacidad de aplicar estas medidas bien radicales, ¿no? En el Ecuador eso no pasa. Entonces, tanto los partidos políticos tradicionales como las élites económicas quedan más fragmentadas porque no hay esa necesidad, digamos, de hacer frente a un intento más, digamos, redistributivo de respuesta, ¿no? Y por ende la lógica, el patrón es diferente. Y en Ecuador sí vemos también, obviamente, la implementación de políticas neoliberales, pero un proceso mucho más gradual, mucho más inconsistente, con muchas más fracturas, ¿no? Dentro de los propios gobiernos, ¿no? Ahora pasa también que cuando miramos paralelamente en el tiempo, en esta historia última, vemos que tienen fases diferentes. La luna y el sol salen en distintos momentos para Bolivia, para Ecuador o para Perú, porque hay votaciones, por supuesto, fuerzas que ponen en el poder colores diferentes. En un momento tenemos un Evo Morales, y ustedes lo marcan como un momento de ruptura en la historia última de Bolivia, con todas las transformaciones discursivas y, por supuesto, de acciones en el poder, y un Rafael Correa en Ecuador. Mientras que en Perú se da otro ciclo. Y cuando uno mira en otro momento, son otras las luces que están en Bolivia, en Ecuador y en Perú. En un lado está Lenin Moreno, en el otro lado está Janine, la presidenta del gobierno transitorio, Janine Áñez, y del otro lado hay cambios también. Es decir, parece que son como luces diferentes, ¿no? Y es difícil comprenderlas. Ahí es difícil trazar como ciclos transversales. John, ¿cómo hacen el momento de la interpretación? No, yo creo que tienes razón, ¿no? Que el comportamiento en los tres países en los últimos tiempos ha sido muy diferentes, ¿no? En el Perú, y eso fue la causa de la conferencia que mencionó Jonas al principio, era la constatación en el Perú que había una especie de captura del Estado por la empresa privada, en el sentido de que los empresarios controlan, no que controlan todo, ¿no? Pero controlan las cosas que lo protegen, que lo promueven, ¿no? Para eso hay que poner fuerzas dentro del Estado, dentro del gobierno. Claro, y por eso se requiere varios tipos de influencia, ¿no? Una es lo que en el libro que señalamos que es la poder estructural de las empresas, que se manifiesta en momentos de debilidad económica sobre todo. Estamos viendo en Bolivia en este momento una especie de acuerdo entre el gobierno y la empresa privada de la semana pasada, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir, sería un síntoma de una captura de este empresariado. No captura, no precisamente. Yo no sé de captura en el caso de Bolivia. Yo creo que nunca ha sido una captura Es más un total. acercamiento en este último Pero caso. hay también el fenómeno en Ecuador y Bolivia que son muy parecidos en ciertos sentidos, que hay un fuerte regionalismo y hay una cierta captura en regiones, aquí en Santa Cruz, donde la empresa privada siempre ha manejado un poder evidente, ¿no? Sobre las tomas de decisiones locales. Y en Guayaquil, en Ecuador, más o menos, tal vez no tan marcadamente, pero más o menos se manifiesta el mismo fenómeno. Entonces hay un nivel de control local, pero esto produce líos entre Conflictos. gobiernos centrales y gobiernos locales, que hacen difícil a veces la relación entre los dos. Me gustaría entrar más en detalle sobre esta captura y diferenciarla, por ejemplo, de una buena y sana relación entre el Estado y la empresa privada. Acá lo hemos dicho muchas veces, por muy socialista que sea un determinado gobierno, es sano, y lo hemos dicho en editoriales también, es sano que tengan una buena relación con la empresa privada. Pero ¿en qué momento esta sana relación o una mala relación es síntoma de otra cosa? ¿Cómo la fuerza desde la empresa privada ingresa y atraviesa la frontera de la captura? ¿En qué momento pasamos a utilizar el verbo controlar, que ya tiene otro significado? ¿En qué momento la empresa comienza a manejar hilos dentro de un Estado y en un país?
Nuestra diferencia nos parece clave, ¿no? La diferencia conceptual, si se quiere, entre poder empresarial, que siempre hay, ¿no? Vivimos en sociedades capitalistas que se caracterizan por la existencia de una élite económica que tiene poder económico, y este poder se traduce en poder político también. Eso es siempre así, ¿no? Pero puede haber mucha variación. Captura del Estado, como John acabo de explicar, ¿no? Es una situación mucho más específica, que es muy rara también, ¿no? Que realmente, bueno, que puede ser que, digamos, la élite económica o un sector importante de la élite como efectivamente puede controlar, normalmente no el Estado, pero al menos, digamos, el área económico, ¿no? Las agencias claves, los ministerios claves que tienen que ver con la política económica. Y captura significa que realmente tienen control, ¿no? Es decir, que básicamente pueden decidir las cosas y pueden prohibir, tienen un poder de veto de cada política que no sea de su interés. Y en el caso de Perú, sí, eso podemos observar, ¿no? En una cierta fase que ahora se está como en esta crisis, ¿no? Que es un reflejo en todas partes de eso, que está como haciendo partes. Pero en Bolivia y Ecuador eso no lo observamos tanto. Mientras escucho esto, estoy pensando en grandes empresarios que no solamente fueron ministros, fueron presidentes. Claro. Gonzalo Sánchez de Lozada, Piñera. Macri, Sebastián Piñera, es decir, grandes empresarios. Noboa, es verdad, Sí. y que terminan en la presidencia de los países. Y si no es por esta vía, lo hacen también poniendo ministros que tienen un peso enorme en la empresa privada, o la influencia vía medios de comunicación, la propiedad de los medios de comunicación, en realidad la propiedad de los medios de comunicación como fuerza de poder en varios sentidos, la influencia en la opinión pública, que también se trabaja en el libro, están todas estas presencias. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo distinguen la fuerza empresarial peruana, boliviana y ecuatoriana, o tienen lazos de familia en el sentido político? Yo diría que la fuerza de la empresa privada es mucho más fuerte en Perú que en los otros países. Yo creo que es a partir de la privatización y la desregulación que hubo en los años 90 bajo Fujimori que realmente cambió el rumbo de la economía. Y esto hubo un intento, había varios, porque esto no satisface toda la opinión pública, ¿no? Entonces hay un choque entre este control y cuestiones electorales, ¿no es cierto? Entonces hay momentos, por ejemplo, la elección de Ollanta Humala en 2011, en que todo el mundo pensaba que esta forma parte de la marea rosada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que era una ruptura. El pink wave. Pero dentro de 6 meses todo seguía más o menos igual, ¿no? Entonces demostró claramente el poder determinante de la empresa privada en términos del rumbo de las políticas. Esto tiene relación con cierta estabilidad. Hay quien dice también, economistas sobre todo, que dicen que en Perú hay una inestabilidad, un ir y venir en la política, ni qué decir de los escándalos en los ámbitos legislativos, pero que en la economía hay una estabilidad. Es que la empresa también es estable y esto al final del día no termina contribuyendo estabilidad a un sistema democrático, Sí, sí. Jonás. Sí, pero lo que también es un factor clave es precisamente la estructura de la élite económica, ¿no? Y eso refleja la estructura económica de países, ¿no? Y la diferencia muy obvia, ¿no? entre Perú por un lado y Ecuador y Bolivia, que ya mencionó John hace un rato, es que Bolivia y Ecuador tienen este clivaje regional que también atraviesa a las élites económicas. Y eso se refleja también en su actuación política, ¿no? Tanto en Ecuador como en Bolivia, las élites de Santa Cruz o las élites de Guayaquil suelen organizarse como élites regionales, con sus propios instrumentos, con sus propios partidos afines, con sus propias asociaciones.
Y sus rubros empresariales también. Claro, ¿no? Puede ser tenencia a la tierra o... Claro, tienen una agenda que también es un poco diferente y entonces las asociaciones centrales en Ecuador y Bolivia son más débiles, ¿no? En Perú, como este clivaje no es tan fuerte, hay como la CONFIEP, como una confederación nacional que tiene la capacidad de hablar con una sola voz para la élite económica y eso aquí no existe, ¿no? Entonces, eso debilita de alguna manera, ¿no? Obviamente conlleva a que las élites regionales son muy fuertes aquí cruceñas, pero para toda la élite económica eso tiene el efecto de debilitar, ¿no? Voy a hacer mi última pregunta porque ha concluido nuestro tiempo, pero no se van sin que les pregunte si el poder empresarial en América Latina, en el mundo, pero hablemos de América Latina, tiene un color ideológico. Porque a veces se asocia que la derecha, los empresarios, los malvados, los que no distribuyen, y los empresarios privados tampoco son el personaje malvado, maquiavélico de la historia de nuestros países, y la empresa privada también sostiene gobiernos de izquierda. Hablemos de los plumajes ideológicos de la empresa para terminar. Yo creo que hay un problema que se muestra claramente en el caso peruano últimamente, que es el aspecto un poco delictivo de la empresa privada. Eso surge a raíz de los escándalos de Lava Jato, que demuestra organizaciones como CONFIEP, otras organizaciones, empresas particulares muy involucrados en aspectos que son muy dudosos, de legalidad dudosa. Entonces, uno de los aspectos que estamos enfatizando en el libro en los últimos tiempos es este área gris entre la influencia legal y la influencia extralegal o ilegal, si tú quieres, ¿no? Lo que me acaba de decir John es que más que maldad puede haber delito, que es peor. Sí. Es también la percepción que tiene. Sí, pero yo quería destacar esta cuestión ideológica que me parece muy importante, porque claro, tampoco se puede, digamos, decir que la élite económica es como un colectivo homogéneo, ¿no? Obviamente no, políticamente, ideológicamente, los individuos pueden tener posiciones políticas muy diferentes. Porque además el empresario por lo general dice, no, a mí no me interesa la política, claro, quiero producir y contribuir para el país. ¿No? Ese es siempre obviamente por sus intereses, digamos, tienden a tener una cercanía más hacia posiciones más pro mercado, obviamente más de derecha, más conservadores, más liberales si se quiere, pero al mismo tiempo suelen tener un pragmatismo importante y eso es muy obvio en el caso de Bolivia también y Ecuador con esos gobiernos de Evo Morales. Correa la capacidad de adaptarse, ¿no? De adaptarse y entrar en acuerdos de negocios para básicamente seguir, digamos, con sus actividades, ¿no? Y sin tener, digamos, tener una ideología demasiado dogmática, ¿no? Que obviamente en el mundo político es diferente, ¿no? Y negociaciones que permitan claro, gobernar con estabilidad y hacer empresa con estabilidad. La relación de la empresa es económica, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí se ve, en el caso boliviano, yo creo que divergencias, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz en los últimos años, ¿no? Entre la élite política de Santa Cruz y la élite económica, ¿no? Porque muchas veces el tipo de manifestaciones, de aspectos muy así, digamos, tal vez populista, para usar el término de la derecha, la derecha tradicional de Santa Cruz, no conviene a los empresarios. No sé, se ve, eso creo que, no sé, no hemos estado en Santa Cruz para indagar más esto, pero me parece, tal vez es una... Vayan e indaguen. Gracias a ambos, gracias Jonas Wolf, gracias a John Crabtree por estar acá y no me olvido del tercer autor que nos ha dejado el 2023, Francisco Durán, parte de este texto que yo recomiendo, lo voy a nacionalizar y les recomiendo la lectura. Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú. Si tiene suerte, tiene la edición en inglés, que está muy linda también, con un súper Illimani. Recomiendo esta lectura